Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Claudia Gonzaga Jáuregui, soy investigadora genetista en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, en el campus Juriquilla de Querétaro. Y bueno, yo soy originalmente de la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en Ciencias Genómicas. Hace muchos años soy de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM. Y pues desde que estaba en la universidad me interesaba mucho toda la parte de genética y genómica humana. Y bueno, al terminar el doctorado, la carrera, la licenciatura, me fui al doctorado a Baylor College of Medicine en Houston. Y pues ahí hice mi doctorado pues en un tiempo muy emocionante donde estaban saliendo muchas de las nuevas tecnologías de siguiente generación. Hice mi doctorado con el doctor James Lobsky, que es como el padre de los desórdenes genómicos, que fue uno de los descubridores de que, bueno, a veces se pierden ciertas regiones del genoma y causan ciertas condiciones genéticas, o se pueden ganar también y también están asociadas a enfermedades. Entonces, en ese tiempo, pues ya se había terminado el proyecto del genoma humano. Ya se sabía, ¿no? Que bueno, el genoma humano está compuesto de 3.200 millones pares de bases y que hay variación entre personas y entre poblaciones, pero pues estaba todavía un poco, era poco claro, ¿no? Qué tanto iba a servir este gran proyecto, ¿no? Donde se había invertido muchísimo dinero realmente para avanzar pues la medicina, las ciencias biomédicas y pues para mejorar la vida, ¿no? De muchas personas, que era pues una de las grandes promesas del proyecto de genoma humano. Entonces, porque además pues todavía en ese momento era muy, muy costoso secuenciar un genoma humano, ¿no? El proyecto de genoma humano costó $2.000 millones y pues no era algo que se fuera a hacer de forma rutinaria, pero como mencioné, pues fue un tiempo bastante emocionante porque justo estaba el desarrollo de las nuevas tecnologías de secuenciación, las de segunda generación. Y entonces se empezó a explorar, ¿no? la capacidad de estas tecnologías para secuenciar genomas. Y bueno, cuando yo estaba en ese tiempo estudiando el doctorado en Baylor, justo fue que hicimos este proyecto para ver si realmente podíamos secuenciar el genoma completo de una persona y saber cuál era la causa genética de una enfermedad. Entonces, mi jefe de doctorado, el profesor Jim Lobsky, él tiene una enfermedad genética que se llama Charcot-Marie-Tooth Disease, que es una neuropatía periférica. Afecta pues la señalización de los nervios periféricos en las piernas, en los brazos, y pues van perdiendo movilidad y van perdiendo sensación los pacientes con estas condiciones. Y él en su familia es uno de 4 hermanos afectados y 4 hermanos no afectados. Entonces, viendo el árbol familiar, no era muy claro que es una condición genética y que además era probablemente recesiva. Entonces, hicimos el análisis justo a través de una colaboración con el Centro de Secuenciación de Baylor, el Human Genome Sequencing Center, que fue uno de los grandes centros de secuenciación que participaron en el proyecto de genoma humano, y obtuvimos la secuencia. Y bueno, a mí me tocó hacer todo el análisis de las variantes para encontrar cuál era el gen afectado en Jim y su familia. Y entonces publicamos justamente lo que fue la primera prueba de concepto de que pues, se podía utilizar la secuenciación genómica de un genoma completo de una persona y encontrar la causa específica de una enfermedad genética. Y entonces, pues eso básicamente abrió todo lo que ahora es el campo de Medical Genomics y Clinical Genomics, ¿no? Donde se utiliza la secuenciación genómica para hacer diagnóstico de diferentes enfermedades genéticas. Y bueno, de ahí pues tuvimos lo del proyecto de los Centros de Genómica Mendeliana de Estados Unidos, y de nuevo, esto fue hace 13 años en Estados Unidos. Entonces
sí, apenas estamos pues haciendo este tipo de proyectos en México y en Latinoamérica con muchos esfuerzos. Pero pues sí, hace 13 años fui parte del proyecto de los Centros de Genómica Mendeliana y bueno, hicimos muchos análisis de exomas, de genomas para diferentes enfermedades genéticas. Después hice un postdoctorado en Duke y después entré a industria, estuve en la industria biofarmacéutica por 7 años en una farmacéutica en Nueva York y allí también estuve trabajando con un proyecto de secuenciación de pacientes con todo tipo de enfermedades genéticas a gran escala, incluyendo también proyectos de iniciativas de salud de precisión, como la iniciativa del Sistema de Salud de Geisinger en Estados Unidos y después lo que fue el Biobanco de Inglaterra, el UK Biobank. Entonces allí también hicimos algunos de los análisis iniciales de la secuencia de esos proyectos. Y pues últimamente, digo, siempre tuve esa inquietud de hacer investigación y apoyar un poco lo que se hace en México en cuanto a enfermedades raras. Siempre tuve muy en mente que, bueno, aunque yo estaba haciendo estos grandes análisis genómicos en academia, en industria, pues en México eso no estaba sucediendo y no hay acceso para la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades genéticas a tener este tipo de estudios porque son muy costosos, porque hay pocos laboratorios que lo hacen. Entonces, bueno, ya después de 12 años en Estados Unidos, decidí regresarme a México para empezar mi grupo de investigación aquí en el LIG, en la UNAM. Y justo pues estamos haciendo estas investigaciones, estamos haciendo secuenciación genómica de pacientes mexicanos que tengan sospecha de enfermedades genéticas y que no pueden acceder por costo o por alguna otra razón a estudios genómicos. Ya sea porque, bueno, en el sistema de salud mexicano lo más que se les ofrece a pacientes con una sospecha de enfermedad genética es un cariotipo y que sabemos que va a ser pues diagnóstico en aproximadamente 2% de los casos y que una gran mayoría de pacientes se podría beneficiar de tener ese acceso a pruebas genómicas. Sin embargo, pues es muy costoso hacerlo en México y no hay ese acceso para muchas familias. Entonces, por el lado de investigación, justo estamos haciendo este proyecto. Y también, bueno, en 2020, ya con el plan de regresar a México, iniciamos esta Red Mexicana de Enfermedades Raras, que es una red de colaboración entre médicos, genetistas principalmente, pero también otros médicos que puedan ver a estos pacientes y grupos de investigación en México que puedan pues involucrar a estos pacientes en proyectos de investigación para estudiar las causas moleculares de enfermedades. Entonces, iniciamos Remexer, la Red Mexicana de Enfermedades Raras, para conectar justamente la parte clínica con la parte de investigación, que a veces también eso puede ser un poquito no tan fácil en México, ¿no? Donde los médicos no necesariamente conectan con la gente que está haciendo investigación en las condiciones que ellos están viendo. Entonces, también a través de Remexer tenemos pues actividades de educación, de divulgación sobre enfermedades raras y poco frecuentes. Me llegó ya el correo de que ya salió publicado el artículo del primer año, de los resultados del primer año del Registro Mexicano de Enfermedades Raras. Nosotros comenzamos en 2022 este proyecto del Registro Mexicano de Enfermedades Raras, pues un poco por la falta, ¿no? de un registro a nivel nacional de estas condiciones y de pacientes que viven con estas condiciones y conocer también pues cuáles son las necesidades de diagnóstico que tienen estos pacientes. Sabemos porque nos lo dicen, porque lo vivimos, ¿no? De forma personal, profesional, que la mayoría de los pacientes no tienen acceso, pero queríamos pues tener un instrumento mucho más formal
para tener números reales de cuántos pacientes están teniendo pruebas moleculares, cuánto tiempo tardan en tener un diagnóstico, cuántos médicos están viendo, y pues justo por eso iniciamos el Registro Mexicano de Enfermedades Raras. También en 2020 iniciamos CEPCAL, que es la Colaborativa para Enfermedades Poco Frecuentes en el Caribe y América Latina, que es también con la idea, pues, de nuevo, de avanzar esta agenda en todos los aspectos para mejorar la vida de pacientes con estas condiciones, pero a nivel regional. El registro, este paper que salió es el Registro Mexicano de Enfermedades Raras, es solamente para residentes en México que tengan enfermedades raras, porque parte de lo que preguntamos es, bueno, ¿cómo viven ellos? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el impacto que existe de vivir con una enfermedad rara o poco frecuente en México para estas personas? Tenemos planes de ampliar esto a nivel de Latinoamérica, un poco basados en la experiencia del registro de Remexer. Y justo vamos a empezar con un cuestionario corto, nada más para empezar a ver números que vamos a lanzar la próxima semana durante el Congreso. Ese va a ser a nivel de Latinoamérica. Invitar a pacientes que vivan con enfermedades raras o poco frecuentes en México a participar en el registro. También tenemos un proyecto para entender cuáles son las perspectivas del público general sobre enfermedades raras, entonces eso también lo pueden encontrar en la página de Remexer. También vamos a estar lanzando el registro de cuidadores. No es registro, es un cuestionario para cuidadores, para también entender el impacto que tienen las enfermedades raras en la familia, ¿no? En los que están alrededor de los pacientes. Porque eso de hecho fue algo que nos pidieron cuando lanzamos el registro, pues, ¿qué pasa con los cuidadores, no? Muchas veces son personas que son, obviamente el paciente pues tiene más necesidades, tiene cierta prioridad, ¿no? En la atención que se le da tanto por los médicos como por la sociedad, pero pues también los que son cuidadores se llevan una gran carga, ¿no? Y sabemos que 70% de los cuidadores son mujeres, y también eso es un gran impacto tanto por la parte de equidad de género como por la parte económica, ¿no? Porque muchas de estas mujeres pues tienen que quedarse a cuidar a la persona en sus casas, no reciben un salario, y pues eso también impacta en la economía familiar. Entonces, esos son algunos de los aspectos que vamos a estar explorando con este nuevo estudio que vamos a sacar en noviembre durante el Día del Cuidador. La principal difusión que le hemos dado al registro ha sido a través de redes sociales, a través de internet, tenemos página de Facebook y todas las redes sociales, y hemos trabajado mucho en darle difusión a eso, pero sí creemos que nos falta alcance. O sea, es cierto, es una pequeña muestra en el primer año, porque hicimos el corte el primer año. En el primer año tuvimos 144 pacientes registrados. Entonces, obviamente no es una gran mayoría de pacientes, pero creo que sí nos da esa primera vista, ¿no? A cuáles son varios de los problemas que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una pregunta donde dice, bueno, ¿alguna vez alguno de sus médicos le ha mencionado que su enfermedad puede ser genética? Y el 70% de los pacientes dicen sí, que alguien les ha dicho que es genético, pero solo 40% reporta que fueron referidos a un genetista. Entonces, aunque hay especialistas que les dicen, pues sí, esto es genético, desafortunadamente hay esta percepción de que si una enfermedad es genética, no se puede hacer nada, es como una sentencia, ¿no? Ya, pues allí se queda, ¿no? Y ahora en estos tiempos, mucho más que antes, es necesario saber exactamente qué enfermedad genética, porque ya estamos viendo el desarrollo de terapias moleculares y terapias personalizadas, donde pacientes que tienen enfermedades genéticas que hace 10 años, ¿no? Morían, ¿no? Alrededor de los 2, 3 años, no llegaban al más de 3 años, como la atrofia espinal muscular. Ya estamos viendo que ya hay terapias que existen que son muy efectivas, pero necesitamos saber justamente cuál es la condición específica y cuál es el diagnóstico molecular.
Y pues sí, vemos que solamente alrededor de 17% de los pacientes en el registro, en esta muestra pequeña, tienen un diagnóstico molecular, lo cual es muy pequeño, ¿no? Considerando que, bueno, tenemos el 80% de las enfermedades son genéticas, de las enfermedades raras, y sabemos la causa molecular de más de 6.800 condiciones genéticas. Entonces, podríamos diagnosticar exactamente a muchas personas y no lo estamos haciendo. Y otra parte que también fue interesante de ver es que, de nuevo, por las vías en las que hicimos la difusión, sí tenemos una sobrerepresentación de pacientes de nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. Entonces, nos falta mucho, obviamente, de otros niveles socioeconómicos que justamente pues tienen una mayor carga, ¿no? Tanto social como económica, y no los estamos viendo, al menos no en esta muestra. Y pues allí también sabemos que esos estratos van a tener un menor acceso a pruebas diagnósticas, a tratamiento, a servicios médicos. Entonces, en este estrato, ¿no? Que es un estrato socioeconómico alto, vemos que 17% de los pacientes tienen un diagnóstico molecular. Lo que predecimos es que eso bajará, ¿no? Una vez que tengamos más pacientes de otros niveles socioeconómicos, y que a nivel nacional, obviamente, eso va a ser mucho más bajo. Y de nuevo, actualmente hay ya más opciones, se están desarrollando más terapias. Entonces sí, yo les repito a las familias, ¿no? No se queden con ese diagnóstico clínico. Incluso, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas familias que dicen, bueno, es que a mi hijo le dieron diagnóstico de autismo. Pues sí, pero autismo son como 300 genes diferentes que te pueden dar autismo, ¿no? Y diferentes tipos. Y autismo es un diagnóstico clínico. O sea, hay condiciones genéticas que autismo es una de las características clínicas, pero el síndrome o la enfermedad genética conlleva muchas más cosas. Entonces, que sí busquen, ya sea a través de su médico especialista, su médico genetista, o a través de proyectos como el que tenemos de enfermedades raras aquí. Busquen más información, busquen el que se les refiera a un genetista para que tengan una atención adecuada. Lasalud.mx